A ver, Ahora. buenas, Buenas. buenas. Ahora sí. Lo tenía muteado para poder hablar en privado sin que nos escucharan. Bueno, buenas tardes. Estáis unas 20 personas casi ya por Bueno, aquí. joder, la gente muy Bueno, puntual, ¿eh? Es bien, es eso que bien. hoy no es la hora habitual y ni el día habitual. Pero Correcto. tenemos día especial, ya lo sabéis. Espero ver mucha gente nueva por aquí que me ha dicho que se iban a pasar. Así que nada, cuidaremos a los que estáis aquí siempre y a los nuevos que vais a venir hoy. Eso es. Día especial, sabéis que tenemos hoy un montón de invitados e invitadas para que nos cuenten su experiencia, nos cuenten a qué se dedican, qué es lo que hacen ellos. Si está, no todo está relacionado con ciberseguridad, son charlas también informativas, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de experiencias profesionales y personales, a debatir sobre el tema del día, ¿no? El papel de la mujer, en este caso más orientado a ciberseguridad, pero bueno, al final hablar un poco de nuestras experiencias. Y por último, pues la parte de la noche golfa, que no sabemos qué puede salir de ahí, hay sorpresas, Y no muchas. sabemos qué puede salir, pero esa va a ser graciosa. Carol, ¿qué tal? ¿Cómo has empezado la semana desde el domingo que no estuvimos aquí? On fire. Mucho trabajo. On fire y esto va más. Y veo que al domingo vamos a llegar así, quiero un poco la vida. Bueno, pero Arrastras. mañana se acaba la semana laboral como Ah, tal, eso ¿no? sí. Mañana otra vez directo aquí a las 7, misa de 7. Lo Así habitual. que nada, pero bueno, de momento bien. Y luego Rútez. Y luego Rútez. Muy bien. Jueves, viernes y sábado. Muy bien. Ahí Pues on fire. allí estaremos, así que si alguno os pasáis por allí, ya sabéis que estaremos encantadas de que nos saludéis. Eso sí, sabéis que nos tenéis que decir el nick, porque lamentablemente no Sí. somos capaces Y de con- poner nick y con cara. mascarilla menos. Y con O sea, mascarilla menos. Tú, qué mierda, tío, lo de la mascarilla. Ya, Qué horror. Ahora que ya salgo a la calle y Ya. la llevo guardada por si me dicen algo, pero ya es verdad que... Digo, pues si tienes que entrar a algún sitio. Exacto. Y bueno, ya nos hacemos esperar más. Hemos dicho que empezábamos la charla y 5, pero antes de comenzar, que menos que las presentaciones, dejadme que lo coloque todo para intentar que se vea todo perfecto. Espero que no fallen muchas cosas, pero esperemos que funcione. Vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Aquí está. Uy, mira, han salido los nombres bien, todo bien. Bueno. A ver, buenas tardes, Maritere, ¿nos escuchas? Hola. Vale. Sí. Nosotros a ti también. Que nos confirmen, imagen y sonido bien, chicos. Yo creo que sí. Porque si te escuchamos nosotras, te tienen que escuchar ellos, así que sí, nos dicen que todo perfecto. Bueno, genial. Igual. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar la encerrona invitación, llámalo X, en un día que al final es más complicado tener el hueco libre. Así que lo primero, muchísimas gracias por venir a vernos y a pasar este ratito con nosotros. Bueno, gracias a vosotras por invitarme. Nosotras encantadas, ya te Sí. digo. Estabas ahí en la lista y cuando salió la idea fue de los primeros nombres y dijimos, pues vamos a probar. Sí. Y bueno, recibimos un sí desde el primer momento, así que también agradecerlo. Ha habido más gente que, bueno, por razones de tener la tarde ocupada o demás, no han podido venir. Tranquilos, que quedan también ahí en el banquillo, ¿vale? Ya vendrán, que tenemos ahí 2 o 3 personas más que podían haber venido y se va a quedar. Os explico cómo funciona, aunque lo voy a seguir repitiendo, ¿vale? Para durante toda la tarde. Vamos a tener unas charlas, ponencias, hablar de unos 45 o 50 minutos. En este caso, siempre lo vamos a ir contando, ¿vale? Maritere nos va a dar primero una charla de una media hora. Durante esa media hora estamos prestándole atención. Nosotras tenemos una serie de preguntas para hacerle al final y vosotros podéis hacer preguntas a los invitados. Ya sabéis, hashtag pregunta para que nosotros lo podamos identificar rápido. Y mientras ella está en su presentación, nosotras vamos a ir, Carol y yo, vamos a ir recopilando todas las preguntas. Y esto lo podemos hacer con todos los invitados. De aquí, hoy, como es algo especial, no vamos a estar haciendo los parones para daros las gracias por los follows o los regalos, como acabamos de empezar, gracias, que ha habido gente que ya está empezando a regalar alguna suscripción. Así que muchas gracias, y a los que os vayáis uniendo, que también ha habido ya un par de personas, saltarán las alertas, pero van sin sonido, ¿vale? A vosotros en casa sí los escucháis, pero nosotras aquí en principio no. Sí, bueno, os los he quitado también para que no os molesten.
Si queréis escucharlo, me lo decís, pero para que no esté el ticketing de las notificaciones, sale la imagen y eso es suficiente, ¿vale? Hoy no hay sonidos de donaciones, suscriptores o followers, así que ya, ahora sí, no me enrollo más. Damos paso a la invitada de hoy, la primera. La primera, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, o sea, que estoy como súper mega emocionada. Hace un montón que no daba una charla. Qué guay. Oye, pues un placer que sea aquí, la verdad. Así que vamos. Somos muy liantas, así que esta es la primera vez, quién sabe. Seguramente. Bueno, yo es que además me dejo liar. No sé si eso es bueno o malo, pero yo me dejo liar súper rápido. Para nosotras es genial, la verdad. Para nosotras es genial y yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿eh? Una vez que estás en el mundillo y estás un poco expuesto, estamos expuestos porque al final nos mola y en cuanto nos preguntan solemos ser un sí, salvo que algo nos lo impida. Y bueno, aquí somos nos vagas, pero nos gusta que os presentéis vosotros. Entonces, ¿quién es María Teresa Nieto Galán? ¿A qué se dedica? Ya hemos avanzado mundo blockchain, pero cuéntanos en un minutillo, bueno, lo que te dé la gana, quién eres y qué haces, y luego ya te dejamos con la presentación. Vale, pues nada, me llamo María Teresa, pero todo el mundo me llama María Tere porque es un nombre como mega largo y un poco ya de señora mayor. Y nada, llegué al mundo del blockchain súper de casualidad, por una beca cuando terminé la carrera, y empecé pues a hacer soluciones, a adentrarme un poquito en el mundo este de blockchain. Y nada, yo no trabajo en Telefónica Tech desarrollando pues todas las soluciones que hacemos allí sobre blockchain y el producto que tenemos vamos evolucionando. Y luego, bueno, pues también me gusta mucho la divulgación y bueno, y dar clase y también, bueno, pues soy profe en algunos pues, máster en algunas universidades y bueno, pues eso. Bueno, genial. Que nos aburre, vamos, No. que nos aburre. Bueno, la verdad es que a veces me gestiono un poco mal el tiempo, no lo voy a mentir, pero... Bueno, yo creo que eso al final es con lo que tenemos que luchar siempre cuando estamos en esto, es el gestionarte el tiempo, que te dé tiempo a hacer todo lo que quieres hacer, que eso es lo verdaderamente complicado. Pero luego lo miras en retrospectiva y ves que qué de cosas he sacado este año. Y es verdad que al final llegamos a más de lo que pensamos, aunque a veces vayamos con el agua al cuello. Vale, pues nada, si quieres presenta y ya lo dejamos todo preparado. Voy a ver. Y aquí yo voy cambiando. Vale. A ver. Déjame que pine esto. Y... Bien. Vale, yo creo que está. Vale. Pues nada, muchas gracias y a toda la gente que nos está viendo, pues igual que muchas gracias por vuestro tiempo, por interesaros también por esta charla. La charla que voy a contar pues ahora durante esta próxima media hora, que me voy a poner un temporizador por si me enrollo demasiado, pues mi idea es hacer como una introducción sobre la tecnología blockchain que hay más allá de todo ese mundo de las criptos o de los NFTs, que es ahora lo que está súper de moda y súper en auge. Y bueno, pues luego he visto también por el chat, porque he tenido ya, me he abierto el Twitch, si se podían hacer preguntas y bueno, también pues a mí me gusta también un poco resolver dudas sobre la tecnología, entonces bueno, pues todo lo que vaya surgiendo por aquí, pues luego yo encantada de resolverlas. Entonces, bueno, mi presentación ya la paso porque ya me conocéis y bueno, primero de todo, comentar que la tecnología blockchain realmente no comenzó cuando en el año 2007, 2008, me dan falta las fechas, se lanzó el white paper de Bitcoin. Había por detrás todo un movimiento que era el movimiento Cypherpunk, donde se estaba empezando a preocuparse sobre todo el tema de la privacidad. Estaba comenzando toda la era de Internet y había una serie de matemáticos, informáticos, bueno, y matemáticas informáticas, que hoy se llama mujer, que estaban buscando pues cómo garantizar toda esa privacidad que se estaba perdiendo debido a todo el acceso a Internet, porque no existía tal y como le conocíamos ahora, sino pues como toda solución, al principio la seguridad al principio parece que nos da un poquito más igual, ¿no?
Entonces, este fue uno de los precursores pues de cómo podíamos conseguir garantizar la privacidad a los usuarios. Y luego, posteriormente, en el año 2006-2007, que fue cuando sucedió todo el tema de la caída de Lehman Brothers, sobre todo el sistema monetario que teníamos por todo el tema pues de las, ay, nunca me sale, lo que vendían de las hipotecas subprime y todo eso, que al final estaban calificados como megaproductos y luego eran productos chungos, pero al final estaba calificado por autoridades centrales que se cargaron prácticamente la economía por aquel entonces. Todas estas personas que estaban comunicadas mediante foros, lo que buscaban era evitar esto, esta, digamos, centralización que dominaba el mundo. Y a raíz de eso fue como surgió la filosofía y la tecnología de Bitcoin, el poder democratizar y el poder descentralizar pues un sistema monetario. Entonces, por aquel entonces, alguien llamado Satoshi Nakamoto, que no se sabe todavía si fue una persona, si fue un grupo de personas, empezaron a trabajar en cómo poder sacar un sistema descentralizado monetario en el que no pudiera depender de los bancos y que estuviese totalmente descentralizado. A raíz de eso, en el año 2008, pues empezaron a crear soluciones sobre esa tecnología, como el tema de los wallets, pero realmente todavía no se sabía qué valor podía aportar esta tecnología al mundo, más allá de pues, tener un nuevo sistema económico. Entonces, también por foros, por el año 2015 aproximadamente, comenzaron a hablar de cómo poder evolucionar esto. Es decir, al final Bitcoin es un sistema donde podemos tener cuentas, transferir dinero, pero se podía ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos ejecutar programas o aplicaciones, que es lo que se conoce ahora como el término de smart contracts, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues digamos que Bitcoin fue el precursor de toda una filosofía y una tecnología que estamos utilizando ahora mismo y que, bueno, que sigue teniendo potencial y que sigue evolucionando, que seguimos viendo cómo va creciendo. Al final, blockchain no deja de ser una red de nodos que está totalmente descentralizado. ¿Qué significa esto de que esté descentralizado? Porque muchas veces a mí me llega la gente y me dice, sí, porque blockchain está distribuido. Y bueno, al final en el mundo en el que vivimos todo está distribuido, todo está en distintos servidores y se comunican entre ellos, ¿no? Pero blockchain es una tecnología en la que no hay una entidad central que sea la que controle, digamos, todo el sistema, sino que al final, digamos que estamos todos los que pertenecemos a una red en igualdad de condiciones y nadie es más que nadie, sino que todos somos iguales y colaboramos en poder mantener el estado de la información. Esa información que se almacena, que puede ser, bueno, pues puede ser desde balances de cuentas de Bitcoin, balances de cuentas de criptomonedas, NFTs, que está ahora como súper mega de moda, o también pueden ser aplicaciones de trazabilidad para poder ver el ciclo de vida de pues, cualquier tipo de activo digital. Imaginaros un camión que manda paquetes y se pierde la trazabilidad en algún momento porque hay muchos intermediarios y no todos ven toda la información. Y al final, lo chulo de esto es que todo el mundo tiene una copia idéntica de toda la información, es decir, toda la información está replicada. De manera que si algún servidor o algún nodo quisiera modificar un bit de esa información, le daría prácticamente igual porque el resto de nodos estarían manteniendo esa información. Por eso se dice que sería muy complicado pues, poder mentir y por eso se dice que es inmutable, transparente, trazable, etc. ¿Y cómo se llega a este tipo de mantenimiento de la información? ¿Cómo se pone de acuerdo la gente? Pues mediante algoritmos de consenso. Esto tampoco es algo propio de la tecnología blockchain. No sé si, bueno, si nuestro público pues, ha estudiado la carrera de informática o alguna otra carrera técnica, pero bueno, yo recuerdo que cuando di sistemas distribuidos, lo primero que me dieron fue todo el tema de los relojes de Lamport y todos los temas estos de Leslie Lamport, etc. Y es que al final, cuando tenemos información replicada en distintos sitios, es muy importante que esa información esté síncrona. Es decir, que si yo voy a consultar la información en un sitio y luego la voy a consultar en otro y ha habido entre medias un intercambio de información o una modificación, que esa información sea siempre igual. Pues lo mismo sucede con la tecnología blockchain, se necesita un algoritmo de consenso. Y además,
estos algoritmos de consenso lo que hacen, en el caso de las redes públicas, es incentivar a la gente que participa en este sistema. Pensar, y sobre todo tal y como está el precio de la luz, que bueno, que aquí en España, por ejemplo, no es rentable minar, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, si tú estás aquí ofreciendo tu ordenador, tu tarjeta gráfica, tu procesador, tu almacenamiento, pues algún incentivo vas a tener que necesitar para poder dar todos tus sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, el algoritmo de consenso Proof of Work, aparte de gestionar todo el mantenimiento de la red, de cómo se ponen de acuerdo en el orden de las transacciones y cómo se almacena la información, etc., también lo que sirve es para poder incentivar a esas personas que están cediendo su cómputo para poder hacer todo este sistema, pues que puedan obtener algún beneficio a cambio. Y luego, lo que os comentaba, la inmutabilidad, que es la característica más importante, porque desde el punto de vista de negocio, digamos, las empresas se han interesado tanto por esta tecnología. Al final, blockchain, si lo traducimos del inglés al español, significa cadena de bloques. ¿Y por qué es cadena de bloques? Bueno, porque cada información o cada transacción que se almacena en blockchain se mete dentro de un bloque. Entonces, yo lo que hago es que ese bloque le agujas, una función criptográfica, ¿vale? Y la siguiente vez que vaya a añadir ese bloque, cuando yo vaya a calcular el hash del bloque nuevo, ¿vale? Este bloque de aquí, que sería el bloque número 2, voy a tener en cuenta el hash del bloque anterior. Entonces, si yo quisiera modificar cualquier información, imaginaros, en el bloque 1 tengo 0,1 Bitcoin. Y digo, voy a engañar al sistema y voy a decir que ahora tengo 100 bitcoins y soy rica y me voy a comprar un yate. Bueno, pues no podría, porque mi cadena cambiaría completamente, porque ya caería como un efecto mariposa. Y además, como esta información está replicada en todos los nodos de la red, por mucho que yo quiera cambiar mi nodo, es que va a dar igual, porque el resto va a estar manteniendo la información que realmente es cierta. Y luego, como se ha adelantado, después de que surgiera todo el tema del ecosistema de Bitcoin, las criptomonedas, etc., en el año 2015 había una serie de personas que decían, jolín, pues tenemos que ir más allá. Al final, Bitcoin es hacer sumas, hacer restas sobre balances. Estaría muy guay el poder ejecutar algún tipo de lógica o programas, ¿no? Y se basaron realmente en un término que se creó en el año 1994, o sea, cuando se dice que la tecnología blockchain nació con el Bitcoin, para mí no es cierto, porque realmente hubo un montón de cosas que sucedieron antes y si no se hubiera realizado ese trabajo, no conoceríamos la tecnología tal y como la conocemos ahora. Entonces, al final, un smart contract, yo como lo veo es que es una aplicación que se ejecuta dentro de una red blockchain. Muchas veces cuando doy clase e introduzco algo como una encuesta de qué es un smart contract, la gente me dice una de cosas, plan, no, es que es una cosa que es inteligente y se ejecuta sola, y luego es que es un contrato legal. Y la verdad que es que el término, cuando se lo inventaron y lo trajeron al mundo blockchain, me dieron muchas vueltas, pero realmente un smart contract ni es smart porque no tiene ningún tipo de inteligencia artificial, ni es un contract porque no tiene ninguna validez legal. Al final, la manera a mí la que me gusta referirme a los smart contracts es como aplicaciones descentralizadas, que no deja de ser un código que se programa en un lenguaje que ya puede ser pues Solidity, otras redes que nos dejan implementar con Java, JavaScript, que se despliega sobre una red, que se ejecuta y que al final pues está brindando todas las características que tiene una red blockchain, que es pues, que está descentralizado, que todos los nodos tienen una copia de información, que nadie puede engañar al sistema, etc. Entonces, al final lo que tenemos es código descentralizado, ¿vale? Todos los nodos ejecutan cada uno ese código. ¿Y qué es lo bonito de esto, ¿no? Que en lugar de que haya una única aplicación que esté en un único servidor corriendo, como por ejemplo, o incluso me estoy liando. En lugar de tener una aplicación que, por ejemplo, pueda tener un ataque de negación de servicio o porque de repente tenga una carga altísima en la red,
todos los nodos tienen ese código, todos los nodos pueden ejecutarlo, entonces digamos que si fuéramos a atacar a un único punto en el sistema, no podríamos tirarlo porque todos los nodos seguirían estando disponibles. Y luego, bueno, que blockchain no solo son las blockchain públicas, que es lo que más se conoce, como Ethereum, Solana, Polygon, Bitcoin, etcétera, sino que dentro del mundo blockchain existen tanto las blockchain públicas, que son estas que son las que os he comentado, como las blockchain privadas. Al final la diferencia, yo le pongo siempre el símil de me puedo conectar a un wifi público en el aeropuerto, me puedo conectar al wifi de mi casa, ¿no? Al wifi público pues cualquiera se puede conectar y en el de mi casa pues algo que os diese mi contraseña pues necesitáis ese acceso restringido que estoy poniendo para que os pudierais conectar a la red. Al final, ¿en qué se diferencian principalmente? Pues en la descentralización. Las redes blockchain públicas tienden a ser mucho más descentralizadas. De hecho, por ejemplo, creo que Bitcoin tenía miles de nodos, no sé si 100.000 o 1.000, no sé, se me dan súper mal recordar los números. En una blockchain privada las puede haber de 5 nodos, por ejemplo. Y luego, lo que sí que es cierto es que en cuanto al rendimiento, las redes blockchain públicas pues, tienden a tener menos rendimiento que podría tener una red blockchain privada. Vale, entonces voy a ver cómo voy de tiempo. Disculpadme. Vale, entonces, bueno, incidir sobre todo que blockchain no son las criptomonedas y los NFTs, sino que tan solo esto es la punta del iceberg y que al final, si estamos creando aplicaciones descentralizadas y lo que estamos haciendo es programar código, pues es que, como se diría, the sky is the limit, ¿no? Podríamos hacer cualquier tipo de caso de uso o cualquier solución. Luego también como tópico, detalle, es que toda la fiebre que estamos viviendo ahora con los NFTs, que son los tokens no fungibles, que al final digamos que representan un activo de manera única en la red y que podría ser como un cromo, ¿no? Como antiguamente cuando yo era pequeña y coleccionaba los cromos de los Pokémon, bueno, pues los NFTs serían como el equivalente en el mundo digital. Y aunque ahora se haya puesto tan de moda, en el año finales de 2021, principios de 2022, que sepáis que los primeros NFTs que surgieron fueron en el año 2017, que era una aplicación que se llamaba CryptoKitties y que tú al final pues, podías coleccionar CryptoKitties. Tenías CryptoKitties macho, CryptoKitties hembra y lo que podías hacer era juntarlos y tener CryptoKitties hijos. Y cuanto más raro fuera CryptoKitty, pues luego más valor podía tener cuando tú querías intercambiarlo por otro o incluso venderlo. Entonces, ¿qué retos tiene esta tecnología actualmente? Bueno, pues como toda tecnología, podemos tener nuestros teoremas, ¿no? Hay teoremas, por ejemplo, el de las bases de datos, que sería el teorema CAP, donde tenemos consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionado, y solo podemos quedarnos con dos de estas características. En el caso de las redes blockchain, pues tenemos nuestro teorema de redes blockchain, que sería escalabilidad, descentralización y seguridad, ¿vale? Una red blockchain no va a tener estas tres características por definición porque es bastante complicado poder conseguirlo. Entonces, si estamos jugando con las redes públicas y las redes privadas, ¿qué características tendrían? Bueno, pues diríamos que si tenemos que coger de estas tres únicamente dos, diríamos que las redes blockchain públicas son descentralizadas y son seguras, pero son muy poco escalables. Cuando hay, digamos, un flujo muy alto de transacciones, no responden muy bien. Pero, por ejemplo, las redes blockchain privadas son escalables y son seguras, pero son menos descentralizadas. Entonces, ¿qué implica esto de que las redes blockchain públicas sean tan poco escalables? Bueno, pues para que os hagáis una idea, yo siempre pongo el ejemplo de Ethereum, ¿vale? Que es como la red blockchain pública más famosa. Y es que en Ethereum realmente solo se procesan 12 transacciones por segundo. O sea, aquí empezamos a mandar transacciones y ponemos un flujo de 1000 durante una hora, ¿vale? Mandando 1000 transacciones por segundo. Pues en un segundo se quedan sin procesar 988, en un minuto pues ya van 60.000 que se quedan ahí coladas y en una hora 3 millones y medio, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos creando un sistema
donde cualquier persona puede utilizarlo, puede desplegar sus aplicaciones descentralizadas y solo estamos procesando 11 transacciones por segundo, pues tenemos un problema. Pero bueno, se está trabajando en ello. ¿Y es Ethereum la única que tiene este problema? Bueno, pues no. Se dio el caso, por ejemplo, de Solana, que es otra red blockchain pública, que llegó a tener un pico de 400.000 transacciones por segundo y la red petó. Y esto sucedió pues hace no mucho, septiembre de 2021, y la red estuvo como parada como unas 12 horas aproximadamente, desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, ¿qué pasa mientras la red está apagada? Bueno, pues no se sabe, ¿no? Pero lo ideal es que una red blockchain no estuviera tirada, porque no sabes lo que está sucediendo por detrás. Entonces, ¿qué está pasando en Ethereum ahora mismo? Pues que cuando os conté lo de los CryptoKitties, esto fue como la primera fiebre. Blockchain o esta tecnología, digamos que ha tenido distintas fiebres y yo he vivido de momento varias desde que entré a trabajar con esta tecnología, y la primera de ellas fue la del año 2017. En este año, todo el tema de los CryptoKitties, la gente se volvió loquísima haciendo transacciones, y también coincidió con todo el tema de las ICOs, o Initial Coin Offering. Esto era una vertiente en el que las empresas relacionadas con la tecnología blockchain lo que querían era, digamos, lanzar rondas de financiación. Entonces, estas empresas lo que hacían era que mediante contratos inteligentes lanzaban, digamos, sus propias acciones, la gente las compraba y a raíz de esto pues se financiaban, ¿no? Entonces hubo un boom, porque por aquel entonces decía que blockchain va a ser el nuevo internet, como se está diciendo ahora, y las empresas empezaban a lanzar sus ICOs y bueno, fue una locura. Entonces, claro, la gente se dedicó a comprar tantos tokens de las ICOs y tantos tokens de los CryptoKitties que bueno, la red en 2017 finales pues estaba la pobre que no daba para mucho, y al final esto repercutió en que las comisiones que había que pagar a los mineros, porque los mineros no son tontos, al final a los mineros, que son los nodos que están validando las transacciones y por lo tanto están dando su poder de cómputo, como os comentaba al principio, les interesa hacer el mismo trabajo por más dinero, como cualquier persona en la Tierra, ¿no? Entonces lo que sucedió es que al final los costes por transacciones eran altísimos y si no, pues tu transacción se quedaba ahí esperando en cola y a saber cuándo se iba a ejecutar. Y ahora mismo estamos viviendo algo similar. En el caso del año 2021, principios de 2022, lo que está sucediendo es que está habiendo un boom con todo el movimiento de DeFi, Decentralized Finance, que es ahora lo que se está haciendo es, digamos, que implementar protocolos que tienen los bancos, como por ejemplo hacer préstamos, hacer fondos de inversión, etcétera. Y luego también con todo el tema de los NFTs, se están lanzando NFTs todos los días y colecciones todos los días. Entonces, digamos que la red al final procesa un volumen de transacciones determinado y esto al final repercute en que costes por transacción son altísimos y a veces no tiene sentido pagar tanto. Por ejemplo, yo el otro día estuve mirando para comprarme un dominio de estos que descentralizados, lo típico que a lo mejor veis por Twitter de no sé quién.eth. Y eso costaba $5 al año y la transacción de poder comprar eso me costaba $50. Entonces, al final te cuesta más el collar que el perro, digamos. Pero ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues ya se está trabajando en ello y se está trabajando tanto en soluciones de capa 1, que sería modificar el propio protocolo de la red o la implementación de la red, pues modificar, por ejemplo, el tamaño de bloque, el algoritmo de consenso, etc. Y luego, por otro lado, el poder crear mecanismos por encima. Un ejemplo de este tipo de soluciones de capa 2 pues sería el Lightning Network de Bitcoin, que lo que permite es hacer micropagos instantáneos. Todo el tema de los rollups que están empezando a moverse un poquito en Ethereum, que al final digamos que son como agrupaciones de transacciones que en vez de estar, por ejemplo, mandando 100 transacciones, pues agrupas 100 y mandas únicamente una. Entonces al final pues estás mejorando el rendimiento considerablemente, porque en vez de enviar 100, pues envías una.
Y luego, bueno, puesto que esto es un canal de seguridad, me gustaría hacer un pequeño guiño a la seguridad. Y os quería hacer la siguiente pregunta, y es que si realmente necesitamos seguridad en blockchain y qué cosas pueden verse comprometidas en este tipo de tecnología. Y bueno, ¿qué tipos de ataques puede haber? Pues por ejemplo, uno de los ataques más conocidos es el ataque del 51%, ¿vale? Eh, Nosotros cuando tenemos una red súper descentralizada con 1000 nodos, lo que os comentaba es que por mucho que yo quisiera modificar un nodo, iba a ser imposible porque el resto de la red iba a dar garantía de que efectivamente pues, yo estaba engañando al sistema y que el resto estaba manteniendo la información. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si conseguimos el 51% de esa red? Pues que al final, si el 51% se pone de acuerdo en modificar esa información y el 49% no la modifica, pues al final gana siempre la mayoría. Digamos que esto es como una democracia. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con mayor descentralización. ¿Esto ha sucedido? ¿Se han visto este tipo de ataques? Sí. En el año... O sea, ahora mismo no los tengo muy seguidos, pero por ejemplo, cuando empezó todo esto en el tema de la tecnología, esta tecnología y estaba empezando a resurgir, bueno, a surgir por el año 2016, había muchísima gente que lo que hacía era crearse su propia cadena de bloques. Por ejemplo, un ejemplo de gente que se creaba su cadena de bloques era la del Dogecoin. El Dogecoin, si no me equivoco, es una copia de Bitcoin, pero se le cambió el logo y en vez de ser un Bitcoin es un Doge. Pues había gente que hacía exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que como al final estas redes tenían muy pocos nodos, llegaba alguien con un bot, se ponía a levantar más nodos y al final pues, se llevaba el 51% del poder computacional y era el dueño y señor de la red. ¿Qué más ataques puede haber? Pues en los wallets, ¿vale? Al final, un wallet es una aplicación que se utiliza para almacenar las claves de blockchain, ¿vale? Nosotros cuando interactuamos con una red blockchain, lo que usamos al final es firma digital, ¿vale? Tenemos una clave pública y una clave privada. Nosotros con la clave privada firmamos lo que queremos meter en la red y esa es la manera que tenemos de acceder. Por eso, por ejemplo, cuando se dice que la gente ha perdido sus fondos en blockchain y que tenía 50 millones de dólares y ha perdido la clave privada es porque ya no puede firmar esa transacción para recuperar los fondos y hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Entonces, dentro de los wallets, pues también se pueden atacar, ¿vale? Se ha dado el caso, por ejemplo, los software wallets, que son aplicaciones web o aplicaciones de escritorio, que se han visto que han podido tener vulnerabilidades. También ha sucedido con los hardware wallets. Al final, un hardware wallet es un dispositivo físico que hace toda esta lógica de la gestión de las claves de blockchain. Y se dio el caso también de, pues es que no me acuerdo cómo, empezaba por M, el wallet. Bueno, luego os lo pongo por el chat. Que consiguieron atacarlos y encontrar la vulnerabilidad. Y luego también existen los Brain Wallets, que son monederos en los que la clave privada está basada en una serie de palabras que te has inventado tú de tu cerebro. En plan, si me pongo a hacer un wallet y pongo, yo qué sé, taza, botella, bolígrafo, y con eso, a partir de esas palabras, se genera la clave privada. Bueno, pues se hizo un experimento de analizar 860 Brain Wallets y se consiguieron adivinar todos mediante fuerza bruta menos 19. Entonces, bueno, pues ahí también necesitaríamos seguridad pues, para poder proteger los wallets. ¿Dónde más puede haber fallos de seguridad en el mundo blockchain? Pues en los smart contracts. En los smart contracts es el código, pues pueden tener vulnerabilidades. Y algo que surgió, que fue algo muy fuerte en el mundo blockchain y que tuvo mucha repercusión, fue el ataque del DAO. El DAO era un smart contract que lo que hacía era funcionar como un fondo de inversión. Entonces, la gente lo que hacía era depositar ahí dinero, se hacía una votación para ver a qué startup se quería traspasar esos fondos y que esa startup pudiera financiarse. El problema que hubo es que en el smart contract se implementó de tal manera que llegó un señor
y dijo, pues si meto aquí un smart contract intermedio, puedo vaciar los fondos y llevármelos para mí. Entonces, lo que sucedió es que fue en el año 2016, en el año 2016 pasaron muchas cosas. Lo que pasó es que pues hubo un problema así a nivel filosófico que fue, blockchain es una tecnología inmutable, no se puede modificar, aquí ha habido un mazo peña que ha perdido mucha pasta, en concreto se robaron el equivalente a 50 millones de dólares en Ether en esa época, que ahora si lo pasamos a lo que está ahora, pues ya puede ser pasta, y dijeron, ¿qué hacemos? Porque esto al ser inmutable no podemos devolverle a la gente el dinero. Entonces hubo gente que dijo, el código es público, todo el mundo lo puede ver porque esto es mega transparente, y se hubieran visto el código antes de haber invertido. Y hubo gente que dijo, jolín, pues a lo mejor deberíamos volver al bloque antes de que se produjera el ataque y que ese smart contract no tenga esa vulnerabilidad. Entonces lo que sucedió es que Ethereum pasó a ser dos cadenas distintas. Ethereum Classic y la Ethereum normal. La Classic fue la gente que dijo, pues, fastídate, y la normal fue la que dijo, bueno, vamos a devolver los fondos a esas personas, ¿no? Pero, poniendo este ejemplo, esto sirvió para que empezaran a surgir, digamos, personajes en el mundo blockchain, profesiones, en las que, pues, podía existir el auditor de código. Y luego ya, por último, algo que está sucediendo ahora es todo el tema del scam, ¿vale? El problema que está habiendo ahora, vamos, esto si os metís en la página web de Remit, que es un IDE para poder programar smart contracts y poder desplegarlos directamente en una red blockchain, es que se está metiendo gente que no sabe programar, y que hay mucha gente por YouTube o por vídeos que se está dedicando a decir, si tú coges este smart contract y lo despliegas, vas a atacar a esta aplicación y te va a hacer ganar dinero. Entonces, hay gente que no se pone a mirar el código pues porque no tiene conocimientos necesarios de programación pues para poder ver el ataque, y lo que hace es que al desplegar este smart contract roba los fondos de la persona que los está desplegando y le deja la cuenta vacía. Entonces, bueno, pues que tengáis cuidado. Y nada, creo que me he adaptado bien al tiempo y hasta aquí mi charlita. Muy bien, a ver, quítalo de la presentación, que hago el cambio. Ya está. Ahí, perfecto, cuadrado. Jolín, pues enhorabuena. Sí, muy bien o sea, explicado, muy sencillo la forma de explicar y muchos Sí. conceptos. Ya te dije que yo ahí estoy todavía perdida en el mundo del blockchain, más allá de los conceptos sueltos, ¿no? Del descentralizado, el cómo funciona un poco lo de los nodos, que esa parte, digamos que la tenía ya, entonces me ha quedado más claro. Y me ha parecido muy, muy interesante. Sí, muy intuitivo y muy sencillo. O sea, la verdad es que sí. Has tocado ahí un poquito todo, la Sí, parte sí. de ciberseguridad, que también estaba guay, que es una de las cosas que, pues bueno, al final nos interesa. Para los del chat os diré, si ponéis muchos emotis os va a banear. O sea, controlad la emoción, por favor. Entonces, queríamos hacerte una serie de preguntas. Por el chat de momento no se han animado. Espero que en cuanto empecemos a preguntar se vayan animando, porque luego van saliendo preguntas y luego al final suelen preguntar a última hora cuando es que se nos acaba el tiempo. Así que vamos a ir preguntando. Lo primero, antes nos has comentado que tú llegas a blockchain a través de esa beca cuando estabas acabando. ¿Sabías ya previamente de qué iba el tema blockchain o fue nuevo totalmente? O sea, no tenía ni idea, o sea, llegué como súper de casualidad. Yo estaba en un departamento que era, se llamaba Business Works o algo así, lo recuerdo, era como de arrastrar cajitas, y a mí siempre me ha encantado programar. Y vamos, a mí eso de arrastrar cajitas, yo me veía y digo, jolín, como esté así el resto de mi vida, me ha aburrido un montón. Y me acuerdo que escuchaba como por el fondo de la planta a gente diciendo, es que esto no sé qué, es que esta aplicación está guapísima, tal.
Y nada, empecé a desayunar con ellos y me empezaron a contar en qué consistía esto y qué estaban haciendo. Y, y nada, les pedí a recursos humanos que me cambiaran de departamento y así empezó blockchain. Y más interesante que las cajitas, ¿no? Sí. O sea, aprendí muchísimo. O sea, fue como aprender, no sé, en un mes más que en toda la carrera me sentía, era como, wow. Era un cambio de paradigma gigante y estaba súper guay. Y para alguien que empieza de 0, ¿tú qué Ujú. recomiendas para aprender del blockchain? ¿Algún sitio que se vean algo? ¿Alguna plataforma donde incluso puedan practicar? A ver, en Google ahora mismo o sea, hay muchísima información, de hecho ha cambiado muchísimo, o sea, me siento un poco en plan abuela cebolleta diciendo, cuando yo empecé no había tanta información y eso han pasado 5 años, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora hay como muchísima información. A nivel así programación empezaría con una web que se llama CryptoZombies, que es como una especie de juego donde tienes pues zombies y les puedes ir poniendo características y pueden hacer ataques que al final son funciones y con eso puedes aprender a programar en Solidity, que es el lenguaje de programación de los smart contracts. Y bueno, yo lo que haría para aprender es, por ejemplo, ahora que están de moda los NFTs, pues me buscaría un tutorial en YouTube de cómo desplegar un NFT o cómo hacerlo y, y tirar para adelante. O sea, también en CryptoZombies hay ejemplos de la librería que más se utiliza. Bueno, estoy yéndome mucho al ecosistema Ethereum porque también es por donde se empieza. Se suele empezar más por las blockchain públicas que por las blockchain privadas. Entonces, buscaría más información sobre las blockchain públicas que las privadas. Libros, pues de manual. Mastering Bitcoin, on Bitcoin o en Bitcoin de Andreas Antonopoulos, que es gratis, está en GitHub. Y Mastering in Ethereum, que también es buenísimo. Es así muy a bajo nivel, pero la verdad que viene muy bien para entender todo el tema de pues, cómo se almacenan las transacciones, cómo se validan, y así como libros. Y luego, pues, ¿qué más? Estos luego nos los pasas a nosotras para luego dejárselo a ellos públicos. Sí. Porque estamos cogiendo, Carol está ya a tope buscando mientras yo copio preguntas y así luego podemos darles todos los enlaces de interés que nos vais pasando Vale. y que lo tengan. Y luego, o sea, para motivar un poco, que al final un perfil blockchain no deja de ser una persona que ha estudiado informática, un FP de informática, un bootcamp y sabe programar y se pega con las librerías de turno y aprende sobre la marcha el lenguaje de programación de Solidity. Entonces, al final pues es experiencia y pegarse con ello y esto ocurre con blockchain, pero puede ocurrir con Big Data, Data Science, inteligencia artificial o yo qué sé, computación cuántica. Por esto. O ciberseguridad. Desde luego. Ahora, otro tema que está muy de moda con la parte del blockchain es el tema de la web 3.0. ¿Cómo de cerca estamos de esa web 3.0? ¿Está ya aquí? ¿Y qué implicaciones tiene para el usuario final? A ver, yo diría que todavía está un poquito en pañales. Como toda tecnología nueva. Hay mucho también conceptos sobre la web 3.0, porque hay distintas, como luego también hay distintas vertientes. Y cada vez que me meto a leer qué es la web 3.0 encuentro una definición distinta, la verdad. La web 3.0 se podría ver desde el punto de vista de infraestructura, digamos, para poder descentralizar todo el tema de los dominios, porque al final pues todos los dominios están centralizados en CDNs y si el CDN se cae pierdes el acceso a Internet, prácticamente como sucedió hace un par de meses. Y también lo que se busca es poder crear webs que no se puedan caer y que estén descentralizadas y tal. Digamos que ese es como más el punto de vista de infraestructura de la web 3.0. Pero luego también está todo el tema de que si el metaverso, las aplicaciones descentralizadas, DeFi, etc. Entonces, depende de la pata que te vayas, está más maduro o menos maduro. Entonces, me alegra que la primera cosa que has dicho es que cada vez que lo buscas es algo distinto, porque a mí me pasa eso. Cuando nos han preguntado seguridad en la web 3.0, digo, bueno, pues ahora mismo no tengo ni idea. Vamos a ver qué es la web 3.0, ¿no? Pues desde al principio, cuando empezaba a sonar el término.
y decías, bueno, le queda tiempo, pero todavía no sé muy bien a qué se puede aplicar o no. Te vas metiendo cada vez y es lo que tú dices, cada vez hay algo nuevo y una pata distinta, entonces todavía no sabemos muy bien por dónde van los tiros, más allá de la famosa palabra todo descentralizado, que nada dependa de nada y pueda estar ahí que no dependa de Luego, también has comentado temas, o sea, sí, tipos de wallets, ¿no? ¿Tú recomiendas alguno en concreto? ¿Igual alguno con el que tú hayas trabajado más, que veas que es más factible? Yo es que soy un poco desastre, la verdad, con el tema wallets, porque como, o sea, yo no tengo criptomonedas, no holdeo, o sea, debo ser de las pocas personas que se dedican a blockchain que no se dedican a holdear, porque se me da muy mal. Yo compro cuando está carísimo, eso es lo que me hace. Entonces, a ver, así como depende, o sea, si tú vas a comprar fondos, vas a comprar criptos y no los vas a mover, eso es lo que se denomina como cold wallet, el wallet frío, pues siempre se recomienda utilizar o un hardware, que por ejemplo Ledger es como el más conocido, o se puede utilizar un paper wallet, que al final no deja de ser un papel donde apuntas la clave pública y la clave privada. Eso es, vamos, irrompible, salvo que pierdas el papel. Y luego así como software wallets, que son los que se recomiendan para utilizar más en el día a día y realizar más transacciones, pues a ver, yo el que más utilizo es MetaMask, porque es el que me permite, por ejemplo, interactuar con aplicaciones descentralizadas, además, más allá de hacer traspaso entre criptos. Ahí queda, que ya está hablando alguno de... Me ha costado más el wallet hardware que el dinero que tengo dentro del hardware. A ver, pregunta de... Ya vamos las del público para luego terminar un poco con las de el tema de la mujer. Nos pregunta Creachito que si ¿cuándo crees que la Lightning Network será una realidad? Se habla hace tiempo de ella, nació sobre 2016, pero parece que no acaba de implementarse y en teoría solucionaría el problema de la escalabilidad. O sea, yo sé que actualmente te puedes abrir un canal y puedes hacer transacciones dentro de la Lightning Network, creo. Pero vamos, no sé si ya, o sea, es que tema Bitcoin no soy experta. Pero por ejemplo, lo que se está buscando con Ethereum, que es más o menos similar, pues está también igual parado. Se espera, por ejemplo, en Ethereum, que es la otra red que más se utiliza, que se pueda escalar con soluciones cambiando algoritmo de consenso y con todo el tema de los rollups y canales, que es como similar al concepto de la Lightning. Y ya está habiendo soluciones, pero vamos, tampoco las he probado en profundidad para decir es la leche y soluciona todos los problemas. O sea, a verlas hay, pero como no lo he probado, pues tampoco voy a decir aquí que fantástico. Entiendo que hay cosas que ya están maduras, porque si no, no tendría sentido que ya haya gente utilizando. Vale. Otra pregunta que nos viene del chat es de Kerr01, que nos pregunta, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para proteger las carteras con tantas vulnerabilidades conocidas? ¿Te repite? ¿Que me empanan? ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para proteger las carteras con tantas vulnerabilidades conocidas? A ver, es que depende. O sea, al final, de todas las vulnerabilidades que hay, cada uno tiene digamos, sus bugs, pero algunos han sido, bueno, muchos han sido solucionados. Para mí, el mayor problema que pueda haber de seguridad somos nosotros mismos, de poner contraseñas complicadas, o sea, súper fáciles y que no sean complicadas y que mediante una fuerza bruta nos puedan atacar. Entonces, para mí, la mayor seguridad es no reveles nunca tu clave privada porque vamos a perder. Luego depende de lo que os comentaba, un hardware wallet o un paper wallet no tiene conexión a internet. Entonces, digamos que es más difícil de hackear, aunque sí que ha habido casos en que han encontrado en hardware wallets vulnerabilidades, pero luego las han solucionado. Entonces, bueno, pues eso. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. Al final es seguridad, mucho se centra en el usuario, en que esté concienciado y en temas de claves como las guardas y dónde las guardas. Al final son cosas vitales, o sea, no hay una solución de va a ser 100% seguro porque no hay nada que podamos decir que esté.
seguro. Claro. Un poco de coherencia. Vale, otra pregunta que nos ha hecho Nav Scandinav, que ¿qué opinas de la implementación de Solidity para el sistema de votación, loterías, gestión del COVID, etcétera? A ver, tema loterías, por ejemplo, me da el caso rápido. Loterías al final necesitas aleatoriedad. En blockchain no se recomienda utilizar aleatoriedad, más que nada, porque si todo el mundo se dedica a a generar un número aleatorio, no van a llegar a consenso. Pero sí que hay una cosa que se llaman los oráculos, que te hacen la aleatoriedad por fuera y luego la puede consumir el propio smart contract. Entonces, bueno, a ver, se puede utilizar, pero por ejemplo, votación, ¿cómo garantizas que el voto es anónimo? Pues si ahora mismo hay unas elecciones generales y se basa votación en Solidity y todo público, pues uno, ¿cómo garantizas que hay usuarios que no votan dos veces si no les autenticas? Y si los estás autenticando, ¿cómo garantizas que el voto es privado? Entonces, bueno, pues yo creo que todavía estamos un paso atrás para poder conseguir ese tipo de cosas. Y luego, pues lo de la gestión del COVID, lo mismo. O sea, yo pienso que al final es que es súper importante preservar la privacidad del usuario. Entonces, blockchain sí que puede dar una capa de trazabilidad para que las cosas que están sucediendo, porque si tú al final almacenas hashes o almacenas cosas cifradas y solo una persona las puede descifrar, pues ahí ya tienes esa garantía de que no ha sido modificado. Por eso, por ejemplo, cuando tratamos con alguna solución de datos personales, lo que se hace es realizar un doble hash sobre algo que pudiera contener un dato personal. Entonces, al final, tú lo que haces es comparas que el hash que está metido en blockchain es el mismo que el hash que puedes tener por fuera. Y si son iguales, es que no se ha modificado la información. Pero si tú tienes, por ejemplo, un documento, lo hasheas y no coincide el hash en blockchain, pues es que ya ese documento es otro. Entonces, con ese tipo de soluciones sí que podemos ir haciendo cosas, pero utilizar un smart contract en Solidity que gestione todo esto sin ningún mecanismo de privacidad, no. Que justo le decían que si te refieres a la parte interior de los datos, efectivamente, en cuanto cambias algo, ese hash no coincide y algo ha pasado que no garantiza que la información es la que tiene que ser. Vale, yo creo que a nivel de preguntas está. No sé si a ti te ocurre alguna cosilla más, que yo la verdad es que estoy súper contenta porque ha sido súper claro. Las nuestras ya están, o las has ido resolviendo tú en la propia charla, algunas de ellas, y ha sido como tachar, y hemos añadido alguna otra y más las que han dado aquí las personas. Hemos tenido unas 40 personas, ¿vale? Ahora hay 38 o así, así que genial. Nos faltan las dos últimas, que es la de la parte de la mujer. Y ya te liberamos y yo creo que vamos justo en tiempo para no quitarte más tiempo. Y es un poco en tu sector, en este caso en la especialidad, en la parte del blockchain, ¿cómo ves el papel de la mujer? En general. A mí me da mucha pena porque hay muy pocas mujeres. Casi siempre que ves un evento cripto, se asocia mucho el término este que está mega de moda de cripto bro, y parece un poco como que el mundo blockchain solo hay hombres. Y en parte es un poco cierto, ¿no? Hay muy pocas mujeres, entonces creo que es importante visibilizar que hay mujeres en el mundo de blockchain y que no es una tecnología complicada, porque todo el mundo me pregunta, pero es que esto es súper mega complicado. Y es como, no, es como una tecnología más. Entonces, bueno, ¿cómo está el ecosistema blockchain y las mujeres? Pues hay poquitas. Tan genérico del mundo tech, digamos. Bueno, y aquí ya veis, hemos traído gente de blockchain, vamos 50-50, o sea que no está mal. No ha sido forzado, así que genial. Y bueno, al final es eso, es dar visibilidad, ver que hay tecnologías nuevas en las cuales pues hay de todo, ¿vale? Un poco el objetivo. Y esta que quizás es la peor pregunta que a mí no me gusta recibir, pero toca hacer por el día, es si tú en tu experiencia, ya sea universitaria, ya sea a nivel de trabajo, te ha tocado encontrar alguna situación desagradable por el hecho de ser mujer, haber recibido un trato distinto en estudios, trabajo, compañeros o algo así, para visibilizar también esa parte. A ver, tristemente sí. Yo creo que esta pregunta, a la mayoría de mujeres que nos dedicamos a la tecnología y si se la hacéis,
yo creo que tristemente coincidimos en que alguna vez nos hemos encontrado en este tipo de situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante al final bueno, que somos todos personas, ¿no? Y que todos somos exactamente iguales y que da igual el género que tengamos o incluso la edad, que todos podemos estar ahí haciendo nuestras cosas, aprendiendo tecnología y hacer lo que nos gusta, ¿no? Que a mí en mi caso, pues el blockchain me encanta. ¿Verdad? Otra señal más de que, aunque ojalá llegásemos o lleguemos pronto a ese punto de igualdad, o vamos a llamar el punto perfecto, en el que no haga falta tener que tratarlo, que no haga falta tener que tener una especial, que tampoco somos fans de esas también discriminaciones positivas a veces, que luego lo trataremos en modo debate, porque hay cosas que es verdad que es necesario dar visibilidad y otras en las que, oye, lo estás haciendo mal y esto realmente perjudica. Y como dices, yo creo que todas o hemos vivido directamente o visto muy de cerca situaciones en las que el factor género ha tenido que ver para un feo, para un comentario o para lo que sea. Sí, y luego sobre todo que, o sea, al final, o sea, se puede también ver esa discriminación positiva, ¿no? Pero yo creo que lo importante al final es que visibilizando que las profesiones pueden ser para cualquier persona y que la tecnología puede estar al alcance de todo y que no hay un género para que tú te puedas dedicar a la tecnología, yo creo que ya solo con visibilizar y poder crear referentes, de decir, me mola esto, yo también quiero seguir estos pasos, yo creo que ya el trabajo es un pasito más y es algo que estamos cambiando como sociedad y el poder tener estos espacios se agradece muchísimo. Yo creo que en esa parte estamos totalmente de acuerdo. Ya vamos a ser respetuosas con tu tiempo, vamos en hora. Así que de nuevo, muchas gracias. Seguro que te vemos de nuevo por aquí. Ha sido un placer, un auténtico placer. Esperamos que os haya gustado a todos los que estáis conectados y luego bueno, lo subiremos en YouTube para la gente que no haya podido conectarse. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. A ti. Encantada. Genial, pues entonces nos veremos más pronto que tarde. Genial, hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es interesante, ¿eh? Está muy interesante. Además, el otro día quizás profundizamos un poco más la parte de blockchain genérica y un poco más en detalle del tema de los NFTs, que hablamos un poquito más en detalle y cositas así. Pero nos hemos ido a las bases. La charla express, pero oye, yo me veo con los términos muy claros, ¿eh? Con los ejemplos y tal, no sé, me ha gustado mucho. No, sí, además, bien explicado, yo que sé, que es verdad que no siempre consigues transmitir los términos, así que yo creo que esa parte ha ido genial. A ver, vamos a ir preparando.